A tener con nosotros también a Alejandra Olcese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, se acaba de encontrar el gobierno que los coches eléctricos igual son un poquito más caros de lo que esperaban, ¿no? Rebajan un 20% su plan de comprar coches eléctricos para los ministerios por precio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, efectivamente, desgranando poco a poco la adenda que se ha aprobado esta semana y que los periodistas no habíamos tenido acceso a ella cuando la aprobó el gobierno porque estaba a la espera de negociar con Bruselas todos los cambios y hasta que no contara con su visto bueno, no quería hacerlo público, pues esta semana ya finalmente la Comisión Europea le ha dado el visto bueno y ya hemos podido tener acceso a toda la letra pequeña para saber cuáles son esos cambios que han hecho respecto al plan de recuperación inicial. Y bueno, esto es casi anecdótico, ¿no? Pero resulta curioso ver el impacto que ha tenido la inflación a lo largo de los últimos años en todos los planes que había, tanto de particulares como de empresas, como del propio gobierno, que aunque tenía previsto comprar 7.000 coches eléctricos para renovar la flota de los ministerios, pues al final va a tener que comprar solo 5.500 porque el presupuesto que tenía asignado no le va a dar para más, porque han subido tanto los precios que ya no resulta tan fácil poder renovar toda la flota. Simplemente es un ejemplo del coste que va a tener la descarbonización para todos los países y para los particulares también, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, hemos estado analizando y desgranando esa adenda y lo que se observa es que se han pactado muchos cambios que van por la línea de intentar demorar un poco los procesos que estaban pactados porque el gobierno se encuentra con que no le da tiempo a ejecutar y a cumplir con todos esos hitos a los que se había comprometido. Los fondos europeos, que tenían una dotación de casi 80.000 millones de euros en subsidios o transferencias que no tenemos que devolver, ahora se complementan con otros casi 90.000 que tienen una parte pequeña de transferencias y el grueso son préstamos que sí que tendremos que devolver a la Unión Europea y que computarán como deuda pública. Todo el grueso de este dinero y los proyectos que se financien con ello tienen que estar ejecutados en el año 2026. Esto es lo que estipulaba el reglamento de los mecanismos de recuperación y resiliencia. ¿Qué pasa? Que no va a dar tiempo a tener en 2026 todos los proyectos ejecutados porque se acumula un importante retraso. Entonces, bueno, en la adenda también vemos que el Gobierno ha encontrado una vía para intentar seguir ejecutando más allá del año 2026, a pesar de que el reglamento se lo impide. Consiste en crear unas entidades públicas empresariales, sería como una suerte de empresa pública a la que el Tesoro le va a transferir el dinero y con que ese dinero haya sido transferido antes del año 2026 y se haya consignado ya en qué proyecto se va a invertir, va a ser suficiente, no va a ser necesario que el proyecto en sí esté terminado. Pues fuentes del gobierno nos ponían el ejemplo de una planta de baterías. No va a ser necesario que la planta de baterías esté 100% construida en el año 2026 y operativa. Con que esté en proceso su construcción, digamos, va a ser suficiente y se podrá seguir trabajando en el año 2027-2028, con lo cual vamos a ver una ejecución más tardía de lo que inicialmente se pensaba y eso se va a traducir también en el impacto económico. El grueso del impacto en PIB ya no se va a producir solo hasta el año 2026, sino que podremos ver cómo sigue habiendo cierto impacto a partir de ese año. Además, Alejandra, hemos visto datos de empleo también esta semana, solo un 17% de los empleos, comentas en el mundo, creados en septiembre, son indefinidos a tiempo completo, lo que tira también por solo parte de esa visión de que el empleo está siendo robusto. Claro, eso es importante ver el dato granular del empleo, ¿no? Porque es lo que nos permite ver si en España, aunque el empleo está resistiendo gracias a un empleo precario o gracias a un empleo sólido. Cuando vemos los datos de empleo de septiembre, que se crean en términos netos 18.000 empleos, pues si nos metemos un poco a analizar qué son esos 18.000 empleos, vemos que en el empleo asalariado, que es el de cualquier empresa, los trabajadores que trabajan para cualquier empresa, solo ha crecido en 1.800 personas. En términos netos, el fuerte del crecimiento está en el campo, donde ha habido 15.000 nuevos trabajadores, ha habido 5.700 personas nuevas autónomas que se han dado de alta en septiembre, y luego el problema está en que esos 5.000 nuevos autónomos se han visto compensados con que ha caído en 2.500 personas el empleo doméstico, el trabajadores del hogar, y en otros 2.500 el trabajo del mar, porque se acaba la temporada, ¿no? O bueno, fluctúa la temporada por la estacionalidad y en septiembre suele caer. Entonces, ¿qué pasa? Si nos centramos dentro de los 1.700 nuevos empleos que hay en los asalariados, en las empresas de nuestro país, ese es el neto, es el resultado de restar todos los empleos nuevos que se han creado y todos los que se han destruido, porque cada mes se producen despidos, aunque en el neto no lo veamos, que ha habido destrucción de empleo, en la práctica sí la ha habido. Pues, por ejemplo, en septiembre se han creado 178.000 empleos y se han destruido 176.000. Y el resultado es ese crecimiento de unos 2.000, 1.800 empleos en términos netos. Si vemos los 178.000 empleos que se han creado,
en asalariados que trabajan para empresas, pues ahí analizamos y solo vemos que un 17% de ese empleo, menos de 1 de cada 5, son indefinidos a tiempo completo. La gran mayoría, casi el 70%, son fijos discontinuos que en agosto estaban desactivados, que no estaban trabajando y que ahora se les da de alta de nuevo, pasan de nuevo a la actividad porque las empresas detectan que van a tener pues, más jaleo, ¿no? Y necesitan trabajadores. Dentro de este grupo de trabajadores fijos discontinuos, la gran mayoría, un poquito más de la mitad, son del sector educativo. ¿Por qué? Porque es un sector que tiene unas características muy especiales, en el que es habitual que los trabajadores se vayan a la calle durante el verano, ya sea como fijos discontinuos que son desactivados y van automáticamente a cobrar el paro, o como contratos temporales que se terminan, van a la calle para no pagarles las vacaciones. No es algo que nos pase al resto de asalariados del planeta, que normalmente cuando llega nuestro periodo vacacional seguimos cobrando la nómina y simplemente disfrutamos de vacaciones pagadas. En la educación esto no pasa porque se asume que son muchos meses de vacaciones, no se entiende que en julio y en septiembre vaya a haber un trabajo, a pesar de que tengan que preparar el nuevo curso, etcétera, y entonces se les da de baja. ¿Y qué pasa? Que cuando llega septiembre, pues son trabajadores a los que se vuelve a dar de alta para que puedan afrontar la vuelta al cole. Esto es una anomalía del mercado laboral y deja en una posición complicada a estos trabajadores porque se ven con 2 meses del año que no tienen un salario. Entonces es algo con lo que el gobierno dice querer luchar, a pesar de que es algo que pasa también en la educación pública. En Seguridad Social aseguran que el grueso de estos docentes que se ven en situación de paro durante el verano trabajan para lo que se considera otros centros, pues academias de inglés, centros deportivos, que no pertenecen a la educación reglada, ni pública ni concertada, que como mucho se da en algunas enseñanzas privadas y en academias y centros deportivos. Pero lo cierto es que hemos visto contratos públicos que las propias administraciones y comunidades autónomas demandan fijos discontinuos. O sea que sabemos que es una práctica que también sucede en la educación pública y aunque la inspección dice estar vigilándolo de cerca, lo cierto es que sigue pasando. Y junto a los del sector educativo, otros 2 colectivos de fijos discontinuos que han sido activados en septiembre son de la hostelería, no de zonas turísticas, sino de a lo mejor zonas como puede ser Madrid, que durante agosto tiene muchas menos personas, pero que en septiembre, al volver todos de las vacaciones, pues necesita de nuevo reactivar su hostelería, y también de personal que trabaja para edificios y servicios de jardinería, lo mismo, porque se prefieren no pagarles las vacaciones durante el verano, se les da de baja y ahora de nuevo se les activa. Entonces, bueno, esto es un ejemplo más de la precariedad que sufren los fijos discontinuos y es algo que hay que revisar. Y en el cómputo de la creación de empleo de septiembre, pues también es algo a analizar, ver si, según van pasando los meses, aumenta la proporción de contratos a tiempo completo indefinidos, que son los que realmente aportan una seguridad, o si sigue habiendo una proporción alta de fijos discontinuos o de temporales. Un último punto, Alejandra. Solo Madrid, y eso es una buena fotografía de España, superaría la media de la Unión Europea de trabajadores en puestos cualificados. Es el 4.º país de la Unión Europea, España, con menos proporción de empleados en puestos directivos, profesionales y técnicos. ¿Qué está sucediendo también con la capa alta que puede generar mayor productividad? Claro, esto es muy interesante porque en España siempre nos quejamos o vemos los datos de que tenemos demasiada población cualificada. Hay más proporción de universitarios o de gente con titulación universitaria que en otros países de la UE. Sin embargo, eso no se traduce en que en esos universitarios o que en esa población que está muy formada trabajen puestos altamente cualificados. Lo que comentábamos son datos de Eurostat que nos dicen que de media en la Unión Europea un 44% de los empleos de gente de 25 a 65 años son altamente cualificados, son puestos directivos, profesionales o técnicos. En España, solo la Comunidad de Madrid tiene una proporción superior a la media de la Unión Europea, que tiene un 46, mientras que todo el resto están por debajo. Le sigue el País Vasco con un 42 y la última es Murcia, donde solo un 28% de los puestos son altamente cualificados. Esto contrasta mucho con otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, son datos regionalizados y vemos que, por ejemplo, en la región de Estocolmo, la región que comprende Estocolmo, la ciudad de Estocolmo, tiene un 73% de puestos altamente cualificados, lo que redunda directamente en la productividad. Mientras que nosotros tenemos comunidades, como os decía, como Murcia, con un 28%. Hay una brecha muy grande. En términos generales, se ve que las regiones que tienen las capitales de los países son las que suelen tener más proporción de este tipo de puestos y las zonas rurales o despobladas están a la cola. Y por eso también España tiene varias comunidades autónomas que están a la cola, porque son comunidades en las que
predominan las zonas rurales, hay poca población y por tanto el tejido productivo da para que haya pocos puestos muy cualificados. Pero claro, lo interesante es ver ese desajuste entre la formación y el puesto que ocupamos, porque ¿de qué nos sirve invertir en hacer una carrera universitaria, invertir recursos económicos y esfuerzos personales, si luego no tenemos una proporción de trabajos altamente cualificados lo suficientemente amplia como para absorber a toda esta clase trabajadora? Cuando vemos al final el empleo por capas de formación, vemos que un 25% de los trabajadores en España solo tienen hasta segundo de la ESO, por ejemplo. Un 46% tienen carrera universitaria, incluso hay datos curiosos como que hay en torno a 600.000 personas que trabajan y solo tienen la educación primaria. Pero el problema, como os decía, está en toda esa gente que teniendo una titulación superior, una titulación universitaria, se está viendo obligada a trabajar en puestos no tan cualificados porque no hay trabajo para ellos con ese nivel de formación. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Alejandra Olcese, periodista de Economía del Mundo. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. Igualmente, buen día. 10:21 de la mañana. Hasta aquí este tiempo de Business Connection. Se quedan